La regeneración decisional por James E. Adams. La regeneración decisional y los llamamientos al altar. Uno puede leer miles de páginas de la historia de la Iglesia cristiana sin encontrar una sola referencia al llamamiento convencional al altar antes del siglo pasado. La mayoría de los cristianos se sorprenden al saber que la historia antes del tiempo de Charles Hart Finney, que vivió en el año 1792 al año 1875, desconoce totalmente este tipo de invitación. La práctica de urgir a los hombres y a las mujeres para hacer un movimiento físico a la conclusión de un servicio fue introducido por Finney en la segunda década del siglo XIX. El doctor Albert B. Dock, un profesor de teología del seminario de Princeton en el tiempo del ministerio del señor Finney, señaló lo nuevo de la práctica y mostró que este método era sin precedente histórico. En su análisis de los discursos de Finney sobre su avivamiento, el profesor Dock declara que uno podrá buscar en vano todos los tomos de la historia eclesiástica para encontrar un solo ejemplo de esta práctica antes de 1820. En su lugar, la historia nos dice que cuando el Evangelio era predicado, los hombres fueron invitados a Cristo, no para decidirse al final del sermón, sino hacer o no una acción física. Sin hacer o no una acción física. El apóstol Pablo, el gran evangelista, nunca ha escuchado acerca de un llamamiento al altar, pero hoy día algunos consideran el llamamiento al altar ser una marca necesaria de una iglesia evangélica. En efecto, las iglesias que no practican son frecuentemente acusadas de no tener preocupación por los perdidos. Ni Pablo ni Pedro nunca concluyeron su predicación forzando sobre sus escuchas la decisión de caminar o no caminar. No solo lo es con la historia eclesiástica entonces, pero con la historia escrituraria también, que el llamado al altar está en conflicto. Uno podría preguntar cómo los predicadores del Evangelio por los previos 1800 años invitaban a los hombres a Cristo sin el uso del llamamiento al altar. Ellos lo hicieron de la misma manera como lo hicieron los apóstoles y los otros testigos de la iglesia primitiva. Sus mensajes están repletos con invitaciones para todos los hombres, todo lugar, a venir a Cristo. Ciertamente se tiene que admitir que el primer sermón de la iglesia cristiana no fue concluido con un llamamiento al altar. Pedro, en el día de Pentecostés, concluyó su sermón con estas palabras: «Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Pedro paró. Entonces el registro divino nos dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos capítulo 2, versículos 36 y 37. Esta respuesta fue el resultado de la obra del Espíritu de Dios, no de apelaciones astutas o presión psicológica. Aquel día los apóstoles presentaron la conversión de 3,000 gentes. Charles Haddon Spurgeon invita a los hombres a venir a Cristo y no al altar. Escúchele invitar hombres a Jesucristo. Las palabras de Spurgeon son las siguientes: antes de salir de este lugar, respire una oración ferviente a Dios diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Señor, necesito ser salvo. Sálvame. Invoco tu nombre. Señor, soy culpable. Merezco tu ira. Señor, no puedo salvarme a mí mismo. Señor,
Quiero tener un corazón nuevo y un espíritu justo. Pero ¿qué puedo yo hacer? Señor, no puedo hacer nada. Ven y obra en mí el hacer tu buena voluntad. Tú solamente tienes el poder, yo sé, para salvar a un miserable como yo. ¿A quién o a dónde podré ir si yo corriera de ti? Fin de la cita de Charles Haddon Spurgeon. Prosigo con la lectura de Jane Addams. Pero yo ahora desde lo más profundo de mi alma invoco tu nombre, temblando, pero creyendo me entrego totalmente a ti. Oh Señor, confío en la sangre y en la justicia de tu amado Hijo. Señor, sálvame esta noche por amor a Jesús. Ve a tu casa solamente confiando en Jesús. Me gustaría ir al cuarto de indagación. Admito que usted le gustaría, pero nosotros no deseamos ministrar a las pasiones de la superstición popular. Tememos que en estos cuartos los hombres son calentados para una confianza ficticia. Muy pocos de los que son supuestamente convertidos en esos cuartos de indagación salen bien. Ve a tu Dios enseguida, aún donde te encuentras ahora. Aférrate a Cristo una vez antes de moverte una pulgada. Esa es la otra cinta de Spurgeon. Las invitaciones tales como Spurgeon daban dirigiendo a los hombres a Cristo y no a los pasillos son necesitadas hoy día. Los sermones de George Whitefield eran largas invitaciones a los hombres a venir a Cristo, no a un altar. Lo mismo se puede decir de la predicación de Jonathan Edwards, de los reformadores y de los otros del pasado, quienes han sido bendecidos con una cosecha de muchas almas, usando los medios escriturarios de invitar a los hombres a Cristo. Hoy día el llamamiento al altar llegó a ser el clímax y la culminación de una reunión entera. Muchas estrofas de un himno usualmente se cantan, durante el cual el tiempo toda clase de apelaciones son hechas al pecador para que camine por el pasillo. Se da la impresión clara al pecador de que su destino eterno depende sobre este movimiento de sus pies. Tal como soy. El himno precioso, quizás más frecuentemente cantado por el llamamiento al altar, fue escrito en 1836 por Charlotte Elliott. Tal como soy, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. La frase Cordero de Dios, heme aquí ha sido usada extensamente para animar a la gente para venir por el pasillo, pero es significante que la señora Elliot escribió el himno para los inválidos que apareció por primera vez en un himnario preparado especialmente para ellos. Para la señora Elliot, venir a Cristo no era caminar por un pasillo, aunque la mayoría que usa el llamamiento al altar reconocen que venir a Cristo no es sinónimo de venir al altar. Ellos dan la impresión a los pecadores que el primer paso en venir a Cristo es caminar por el pasillo. Yo a propósito soy muy cuidadoso para no confundir el caso. Comprendo la sinceridad de aquellos que practican el llamamiento al altar, siendo ello una parte de cada servicio de mi temprana memoria hasta que fui al colegio. En verdad, crecí dentro de círculos cristianos sin saber que el cristianismo evangélico existió sin el llamamiento al altar. En muchos servicios durante este tiempo, mi mente estaba centrada en la persona gloriosa de Cristo y su sufrimiento en la cruz, solamente para encontrar el enfoque entero del servicio de adoración repentinamente cambiar a la conclusión. En vez de ver las glorias y los sufrimientos de Cristo, a ver ahora el caminar un pasillo. Muchos otros han hablado de esta misma experiencia. El llamamiento al altar y las apelaciones sagaces en la conclusión de reuniones. La decisión de caminar o no caminar
y la curiosidad de saber cuántos muchos responderán, los han distraído a ellos mismos de buscar a Cristo y de adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Se acuerda cómo las multitudes físicamente siguieron a nuestro Señor Jesucristo hasta que Él comenzó a predicar algunas verdades no populares? Entonces las multitudes se volvieron atrás. Ver Juan capítulo 6, versículo 66. ¿Por qué? ¿No han venido con sus pies a Jesús? Sí, pero este no es el venir a Él, que es necesario para la salvación. Cristo dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Juan capítulo 6, versículo 37. Y otra vez Él dijo: ninguno puede venir a mí, si el Padre no le trajere. Juan capítulo 6, versículo 44. En ninguno de estos ejemplos Jesús estaba hablando de un movimiento físico de pies. Los hombres necesitan ser recordados de venir a Cristo, no es caminar por un pasillo hacia el frente, pero es entregarse uno mismo a Cristo para vida o muerte. Que Dios cause a la Iglesia a regresar a las Escrituras por sus métodos de ganar a hombres a Cristo. Que los pecadores sean exhortados, no para venir al frente de una reunión, pero para venir al Señor Jesucristo.